¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan del fideicomiso que hablamos? ¿O es incorrecto? Fideicomitente, fideicomisario, fiduciaría, y hablábamos cuando a través de un fideicomiso un residente en el extranjero hace operaciones. ¿Es correcto? En México. Entonces, desde ese momento se establece que tiene que contribuir al gasto público por, repito, la fiduciaria encontrarse en este país. También vamos a leer el artículo 3º, donde habla de los que no se consideran establecimientos permanentes. Los que no se consideran establecimientos permanentes. Ya vimos que un establecimiento permanente es aquel lugar en lo que, de manera parcial o total, se llevan a cabo actividades empresariales. ¿Se acuerdan? Bueno, pues ahora te está diciendo cuáles no se consideran establecimientos permanentes. Artículo 3º. ¿Ok? No se considerará que constituye establecimiento permanente un lugar de negocios cuyo único fin sea el de la realización de actividades de carácter preparatorio o auxiliar respecto a la actividad empresarial del residente en el extranjero. Se considerará que no constituye un establecimiento permanente cuando se realicen las siguientes actividades, siempre que tengan el carácter de preparatorio o auxiliar. Fracción primera. La utilización o el mantenimiento de instalaciones con el único fin de almacenar o exhibir bienes o mercancías pertenecientes al residente en el extranjero. ¿Se entendió? Repetimos. La utilización o el mantenimiento de instalaciones con el único fin de almacenar o exhibir bienes o mercancías pertenecientes al residente en el extranjero. ¿Se entiende o no se entiende? Existe un lugar, un establecimiento, por mencionar como concepto establecimiento, un lugar en donde solamente se exhiben o se almacenan esos bienes o mercancías. Llego y digo, ¿se vende ese producto que está ahí en exhibición? No, no, aquí no vendemos. Aquí lo único que hacemos es exhibir. Exhibir. ¿Me expliqué? ¿Las bodegas? Bueno, ahí entran las bodegas. Repito, no. Cuando yo hablo de bodegas, es un lugar cerrado. Muy bien, es un lugar cerrado. La bodega es, ¿dónde están las bodegas de Aurrera? No, pues la bodega de Aurrera está ahí en Aurrera, ahí en el mismo lugar. Entonces, muchas de las empresas tienen bodegas. Ese lugar donde almacenan no es establecimiento permanente. Donde nada más almacenan, ¿sí me expliqué? No exhiben, almacenan, no es establecimiento permanente. ¿Se entendió? El que estoy mencionando es un lugar donde exhibo. Exhibo, dice, la utilización o el mantenimiento de instalaciones con el único fin de almacenar o exhibir bienes o mercancías. Muy bien. Si nada más las almaceno, repito, no es establecimiento permanente. Si las exhibo, tampoco es establecimiento permanente. Nada más las exhibo, no las estoy vendiendo. ¿Sí me di a entender? ¿O no? Segunda, la conservación de existencia de bienes o mercancías pertenecientes al residente en el extranjero con el único fin de almacenar o exhibir dichos bienes o mercancías o de que sean transformados por otra persona. Aquí ya tiene el otro concepto, que sean transformados por otra persona. No va a ser establecimiento permanente. ¿Está claro? A ver, para que lo vayan entendiendo. Cuando yo me doy de alta, como empresa, persona moral, pregunto, ¿voy a tener matriz y sucursal? ¿Sí? Sí. Ah, bueno, los dos, la matriz y la sucursal, son establecimientos permanentes. ¿Por qué? Porque en los dos lugares desarrollo de manera parcial o total actividades empresariales. ¿Hasta ahí me estoy dando a entender? Sí, pero además tengo una bodega. Tengo la matriz, la sucursal y una bodega en otro lado. ¿La bodega es un establecimiento permanente? No. No. La sucursal sí, la matriz sí. Ah, ok. ¿La bodega no la doy de alta? No. No. La bodega no. La sucursal sí,
y repito, la matriz también. ¿Hasta ahí me estoy dando a entender? Tercero, la utilización de un lugar de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías para el residente en el extranjero. La utilización de un lugar de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías para el residente en el extranjero. Yo tengo un lugar donde a nombre de un tercero que es un residente en el extranjero, compro mercancías o bienes. ¿Para quién? Para él. ¿Ese lugar es un establecimiento permanente? No. ¿Lo voy a dar de alta? No. ¿Se entendió? Cuarto, la utilización de un lugar de negocios con el único fin de desarrollar actividades de propaganda, de suministro, de información, de investigación científica, de preparación para la colocación de préstamos o de otras actividades similares. No es establecimiento permanente. Y por último, el depósito fiscal de bienes o de mercancías de un residente en el extranjero en un almacén general de depósito, ni la entrega de los mismos para su importación al país. ¿Sí conocemos los almacenes generales de depósito? No. Si tienen la curiosidad, cuando viajen a la ciudad de Puebla, a la entrada de la ciudad de Puebla, donde está antes del estadio, que ustedes ven el canasto ahí, antes del estadio, hay unas bodegas enormes del lado izquierdo. Si ustedes van para llegar a Puebla, del lado izquierdo van a encontrar unas bodegas enormes. Esas bodegas son depósitos fiscales. Quiere decir, son lugares donde una persona que trae producto, vamos a pensar de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de Brasil, repito, lo traen por barco. Y entonces llegan al puerto de Veracruz. ¿Estoy bien? Llegan al puerto de Veracruz y la mercancía, repito, la mercancía no la puedo mandar a Estados Unidos, por ejemplo, a Miami, porque el barco que zarpa de Veracruz a Miami sale dentro de 4 días. Entonces el producto llega, lo meten a la bodega, que es el depósito fiscal, ahí lo guardan, y dentro de los 3, 4 días que va a salir el otro barco, llevan el producto y lo suben de nuevo para mandarlo a Miami. Ese lugar donde almacenó se llama depósito fiscal. Repito, debe haber uno más cercano en Veracruz, pero si no, puede suceder que sea transportado en vía terrestre, o sea, por medio de camiones. Entonces, a lo mejor sí lo traen a Puebla porque lo van a llevar, que les conviene más llevarlo a Puebla y de ahí llevarlo a las zonas que le correspondan, no sé, Querétaro, no sé. ¿Muy bien? ¿Sí me di a entender o no? Esos lugares, que llamamos depósitos fiscales, no son establecimientos, porque lo único que hacen ahí es guardar la mercancía, no venderla, guardarla para llevarla a otro destino. ¿Está claro? Preguntas. Estamos leyendo lo que no se considera establecimiento permanente, o sea, no se da de alta ante la autoridad fiscal. Preguntas. Preguntas. ¿No? Profe, yo tengo una duda. Abigail, te escucho. Sí. Por ejemplo, cuando traen productos del extranjero y se quedan en me imagino que en los depósitos fiscales, ¿cómo es que, por ejemplo, ahorita lo del presidente que sacó su mercado del bienestar? O sea, ¿cómo es que se quedan esos productos ahí y después se pueden ofertar? A ver. Dices que el presidente de la República trajo bienes para apoyar a la gente de los desastres naturales. No, es que sacó como un mercadito, o sea, no estoy realmente bien enterada del asunto, pero dijo que era de productos que se habían quedado no me acuerdo si sí, en los depósitos fiscales, o eran productos que venían del extranjero y que ya no habían reclamado. Que no habían recogido. Ajá. Bueno, ok, hay productos que están en esos depósitos fiscales que no se recogen y dice él, ¿qué vamos a hacer? Pues los vamos a dar a la gente que más necesita. No está vendiendo. Él está dando apoyo, repito, a la gente que más necesita.
No, yo me había confundido por el comentario que había hecho cuando fue a ver ahora con nuestras lluvias tan terribles aquí en Tabasco, que dijo que iba a apoyar la empresa Mave. ¿Sí lo escucharon? ¿Sí saben qué es la empresa Mave o no? Sí, es la de electrodomésticos, ¿no? Bueno, de línea Línea blanca. blanca, Sí. de línea blanca. Entonces dijo, yo creo que él habló con alguien de la gente importante de Mave y les dijo a ver si apoyan al pueblo mexicano ahorita en el desastre. Y entonces dijeron, sí, 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 señor presidente, estamos con usted. Muy bien, hasta ahí, ¿estamos claros? Sí. Pero después el director de Mave dijo, sí apoyamos, pero nos condonan impuestos. Y entonces el presidente les dijo, no, 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 así no es, así no es. Discúlpeme, yo les pedí un apoyo, no que les condonáramos el impuesto como antes lo hacían. No. Si quieren apoyar, con todo gusto. Pero si es a cambio de condonación de impuestos, no lo hacemos. ¿Vamos bien? Cuando tú quieres donar algo, no esperas recibir nada a cambio. Y lo que el presidente le pidió a Mave es, apóyenos. Y entonces ellos dijeron, sí, claro, con todo gusto. Pero al rato dijeron, sí, pero ahora denos esto. No, pues entonces no me está apoyando. Usted me está catafixiando un apoyo por otra cosa. ¿Vamos bien? Entonces, lo que estás hablando es de lo que estaba en el recinto fiscal, lo está otorgando, repito, a la clase de más necesidad. Esa gente que recibe esos apoyos, pues repito, esa gente no va a pagar impuestos. No va a pagar impuestos. Lo que acabas de mencionar me recordó que mucha gente recibe apoyos por parte del gobierno, Y esos apoyos que recibe, pues lógicamente, diríamos, ¿son ingresos para esas personas? ¿Eh? Sí. Para la ley fiscal dice que no. Entendemos el concepto de ingresos como que recibes algo. Pero acuérdense, cuando hablamos de los ingresos, esos ingresos son sujetos a pago de impuestos. Y entonces, todos esos apoyos que nos da los gobiernos, esos apoyos, para la ley del impuesto no los considera ingresos. Y como esos apoyos que otorga el gobierno, repito, tenemos apoyos de becas que ustedes reciben. Y ustedes no pagan impuestos por esos ingresos que perciben, porque para la ley del impuesto sobre la renta, repito, no los considera ingresos. Siempre y cuando, repito, estén dentro de una ley de egresos. Por eso, repetimos, esos que acabamos de mencionar no los va a considerar como un ingreso. No sé si me di a entender. Estoy buscando el artículo exactamente para que... Hoy te lo encuentro, pero hoy te lo encuentro. Ok, entonces, no sé si ustedes han visto un negocio aquí enfrente de la Chrysler. No, Chrysler. Sí, la Chrysler. ¿Dónde está la Gloria? La Gloria de la zona alta. Restaurante de desayunos La Gloria. ¿No? ¿No No. vienen a trabajar? ¿Qué establecimiento? No, primero quiero que te ubiques en el lugar, porque si no, menos me vas a decir. Sí, sí me ubico ahí. ¿Eh? ¿Hay Sí me algún ubico otro ahí. lugar de referencia? No. Otro lugar de referencia, pues sí,
está la Honda. Ah, ok, ya me ubiqué. Eso, la Honda. Si yo bajo, está Office Depot. Sí, Bueno, profe. si yo bajo, está la Finza en la esquina. ¿Muy bien o todavía no? Está una plaza La Terraza. Sí, Ya se ubicaron. Y en la esquina hay una tienda de muebles que se llama Interceramic, en la Sí, contraesquina. sí, enfrente de un hotel, ¿no? ¿Enfrente de un hotel? Enfrente de Interceramic, ¿no? No, por eso está Interceramic. Yo te estoy hablando de Interceramic, que está en contraesquina. A un lado hay un salón, si tú me quieres ubicar. A un lado está el hotel, así ya, el hotel Villablanca. Pero ese está en la otra esquinita. ¿Vamos bien? Bueno, ese lugar que acabo de mencionar, en Interceramic, que vende bonitos muebles, muebles de baño, muebles de baño, ese es un lugar de exhibición. A ver, no entendí. Sí, si tienen la curiosidad, pasen por ahí y vean un mueble y entonces entren y digan, oiga señorita, ¿qué precio tiene ese mueble? Y te van a decir, tal precio. Y entonces vas a decir, ¿me lo puede llevar? Y te van a contestar, no, no, porque es de exhibición este lugar. Si quiere, le hacemos su pedido, que ahí ya es donde cambia. Ahí es donde cambia. Repito, porque dicen que es un lugar de exhibición y el lugar de exhibición no es de venta. Pero ellos lo que te hacen es lo siguiente. Te dicen, hacemos el pedido, le mandan el producto de Puebla. Le mandan el producto de Puebla. Usted lo paga acá, pero le mandan el producto de Puebla y se lo mandan tal día. Muy bien, pero ellos lo utilizan, repito, como un no establecimiento permanente. Pero al momento en que ellos están enajenando, porque el que está enajenando es la persona que te está atendiendo, que no te entregue el producto ahí es diferente. Es un lugar de exhibición, repito, no es un lugar que tenga el producto y te lo entregue, no. Pero ya no cumple con la característica, dice lugar de exhibición, no lugar de venta. No sé si me estoy dando a entender. Solamente exhiben, pero están cometiendo un error. Están así, levantando pedidos. ¿Muy bien? Pregunta, ¿está dado de alta ese lugar? No como establecimiento permanente. Porque ellos te dicen, no más exhibimos. Pero tú les puedes contestar, no es cierto, no exhiben nada más. A mí me vendieron. No, no le vendimos. Claro que sí, aquí está mi pedido. Sí, pero vea la nota de qué dice, Ciudad de Puebla. Todos los documentos que te van a entregar tienen domicilio de Puebla, donde está la matriz. Por lo tanto, esto lo utilizan como un establecimiento, repito, de solamente de imagen para que la gente vea, o sea, de exhibición. ¿Me di a entender o no me di a entender? Sí, profe. Ese no es un establecimiento permanente. Repito, para mi opinión, está mal porque están adquiriendo pedidos. Desde ahí ya están mal. Desde ahí ya se vuelve un establecimiento permanente porque ya están haciendo actividades empresariales. Si tuviera un anuncio ahí nada más y se viera nada más y la señorita te dijera, mire, este es el correo en la cual usted puede solicitar, esta es nuestra página, ahí usted puede encontrar y hacer su pedido. Ah, entonces sí es un establecimiento permanente. Pero en el momento en que se empieza a vender, o sea, a cobrar, a hacer actividades empresariales, ya deja de ser, deja y es un establecimiento permanente. Ya no es como dicen, no es establecimiento permanente. ¿Se entendió? Sí, profe. O sea, hago el comentario porque muchas veces, repito, las personas que nos contratan dicen, oye, yo tengo 2 bodegas. Aparte de mi tienda, tengo 2 bodegas. Pregunto, ¿tenemos que dar de alta las bodegas? No. 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 Siempre y cuando, le diría, siempre y cuando esas bodegas no llegue la gente a comprar ahí, ¿eh? No, es que hay veces sí, la gente que está ahí cerca, pues llega a comprar. No, no, entonces ya no son bodegas, o sea, ya es un establecimiento permanente. ¿Me expliqué? Sí, Una profe. bodega es aquella que almacena nada más.
¿Eso que almacena se llama establecimiento permanente? No. No, no, no. Lo que nada más almacena, no. Pero si ahí llevo a cabo ventas, ya no. Ya no es una bodega, es un establecimiento permanente. ¿Preguntas? ¿No? ¿Está claro? Bueno. Ahora, me voy a saltar, después voy a regresarme a los artículos. Primeramente repito lo que les mencioné, vamos a leer los más entendibles y después ya que vayamos avanzando vamos a regresar a los otros artículos. Artículo 7. Cuando en esta ley se haga mención a persona moral, se entienden comprendidas, entre otras, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y la asociación en participación cuando a través de ellas se realicen actividades empresariales en México. ¿Se acuerdan que comentamos en el diagnóstico, en el examen diagnóstico, cuál eran las personas morales o clasificación de las personas morales? ¿Se acuerdan? Y dijimos sociedades civiles, asociaciones civiles, sociedades mercantiles, fideicomisos, empresas consolidadas, la federación, los estados, los municipios y la asociación en participación e instituciones de crédito. ¿Se acuerdan o no? Bueno, pues aquí nos las define. Aquí nos las vuelve a definir y nos las dice de esta manera. Se entiende comprendidas, entre otras, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y la asociación en participación. ¿No los vuelve a repetir? ¿Se entendió o no? Yo ya había mencionado lo siguiente: sociedades mercantiles, sociedad anónima, sociedad comandita simple, sociedad en comandización, sociedad en nombre colectivo, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de responsabilidad ilimitada, sociedad en nombre colectivo, sociedades cooperativas de consumo, de producción y de servicios. ¿Verdad? ¿O no? Aquí nada más nos hizo la mención de sociedades mercantiles. Preguntas. Preguntas. En los casos que hace referencia a las acciones, se entenderán incluidos los certificados de aportación patrimonial emitidos por las sociedades nacionales de crédito, las partes sociales, la participación y asociaciones civiles y los certificados de participación ordinaria emitidos en base a los fideicomisos sobre acciones que sean autorizados conforme a la legislación aplicable en materia de inversión extranjera. Cuando se haga referencia a accionistas, quedarán comprendidos los titulares de los certificados a que se refiere este párrafo, de las partes sociales y de las participaciones señaladas. Tratándose de sociedades cuyo capital esté representado por partes sociales, cuando en esta ley se haga referencia al costo comprobado de adquisición de las acciones, se deberá considerar la parte alícuota que representan las partes sociales en el capital social de la sociedad de que se trate. O sea, en otras palabras nos dijo, cada vez que nosotros hablemos de acciones o accionistas, estaremos haciendo referencia a las formas de presentación de cada tipo de sociedad. Y ya lo hemos mencionado. Una sociedad está constituida por partes sociales, por acciones, por certificados de aportación. ¿Verdad? Comúnmente. Ustedes lo vieron en la ley de sociedades mercantiles. Y cada una de esas sociedades les denomina a los integrantes como socios, accionistas, cooperativistas. ¿Es correcto? Cada uno de ellos son iguales, nada más que tienen nombres diferentes porque pertenecen a diferentes tipos de sociedades. Y nos dice que una acción es una parte alícuota del capital. ¿Ya? Una acción, o sea, lo mismo que una parte social o lo mismo que un certificado. Yo soy sociedad cooperativa, lo que emito no son acciones. Yo emito un certificado de aportación. Yo soy una sociedad anónima, emito acciones. Yo soy una sociedad de responsabilidad, emito partes sociales. Alguien contesta, pero es lo mismo, ¿no? Bueno, sí es lo mismo, nada más con otros nombres. No es lo mismo Chana que Juan. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? ¿O no se entendió? Muy bien. Después nos habla del sistema financiero mexicano.
El sistema financiero para los efectos de esta ley se compone por el Banco de México, las instituciones de crédito, de seguros, de fianzas, sociedades controladoras de grupos financieros, almacenes generales de depósito, administradoras de fondos para el retiro, arrendadoras financieras, uniones de crédito, sociedades financieras populares, fondos de inversión de renta variable, fondos de inversión de instrumentos de deuda, en empresas de factoraje financiero, casas de bolsa, casas de cambio, que sean residentes en México o en el extranjero. Se consideran integrantes del sistema financiero las sociedades financieras de objeto múltiple a las que se refiere la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito que tengan cuentas y documentos por cobrar derivados de las actividades que deben constituir su objeto principal, su objeto social principal, conforme a lo dispuesto en dicha ley, que representen al menos el 70% de sus activos totales o bien tengan ingresos derivados de dichas actividades y de la enajenación o administración de los créditos otorgados por ella, que representen al menos el 70% de sus ingresos totales. Para los efectos de la determinación del porcentaje del 70%, no se considerarán los activos o ingresos que deriven de la enajenación a crédito de bienes o servicios de las propias sociedades, de la enajenación que se efectúe con cargo a las tarjetas de crédito o financiamientos otorgados por terceros. ¿Ok? En otras palabras, el sistema financiero mexicano se compone del Banco Nacional de México, o sea, de Banjico, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de las sociedades, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de la CONDUCET, del IPAP, ¿voy bien? Y de la CONSAR. De eso se compone el sistema financiero mexicano. ¿Vamos bien? Eso lo vieron seguramente en economía. ¿Es correcto o me equivoco? ¿No lo vieron, No Andrea? hemos llevado economía, profe. ¿No han No, llevado? profe, no lo hemos visto. No. No hemos llevado economía. O sea, ¿no han llevado hasta ahorita? Sí, No. ya tenemos microeconomía. Por eso, microeconomía, macroeconomía, pues es economía. Ah, bueno, en lo personal no lo he visto. Pero no vimos eso en la clase. Pero bueno, ok. Repetimos. Sistema financiero mexicano se compone de 6 órganos. Primer órgano, Banjico, Banco Nacional de México. No Banamex, es Banjico. Banjico, o sea, Banco Nacional de México es el que emite lo que es la moneda. Es el que lleva el control de las emisiones. Banjico. Después, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Después, la Comisión de Seguros y Fianzas. Después, la CONDUCET. Después, el IPAP. Y después, la CONSAR. En la CONSAR, pues encontramos, lógicamente, a las AFORES y a las CIAFORES. Dice, parece trabalenguas. Repito, es las que se van a encargar de las pensiones. Las CIAFORES son las que, repito, vigilan lo que hacen las AFORES. Las AFORES son instituciones auxiliares de crédito que manejan los fondos de los trabajadores. ¿Vamos bien? Bueno. Profe, disculpe, ¿podría repetir las... Va de nuevo. Los 6 órganos. Sí. Los 6 órganos son Banjico, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Sí. Comisión de Seguros y Fianzas, la CONDUCET. O sea, cuando nosotros tenemos algún problema con un banco que nos cobra una comisión altísima o no sé, nos registraron unos cargos que no son nuestros y que no nos los quiere respetar los bancos, acudimos a la CONDUCET. Después la CONSAR. Y después el IPAP. Estos son los 6 órganos.
que a su vez, repito, se subdividen. Entonces digo, muy bien. O sea, alguien diría, Banjico tiene su revisión de los bancos, todo lo que es bancos, instituciones de crédito, Banamex, Bancomer, todos es la revisión, la regulación de ellas. Si hablamos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pues ahí vemos a todas las aseguradoras, afianzadoras que existen en México. ¿Vamos bien? Así funciona. Ok. Y después nos vamos a leer lo que se refiere al concepto de previsión social. Concepto de previsión social, que es un tema de una materia que nosotros manejamos como contribuciones laborales. ¿Alguno de ustedes ya lleva contribuciones laborales? Bueno, yo doy la materia de contribuciones laborales, la damos a las 9 de la mañana. Entonces, ese tema lo vamos a ver más específico, repito, cuando vean contribuciones laborales. Ahorita lo voy a leer de manera, pues, muy rápida, no me voy a adentrar mucho porque es un tema, repito, de otra materia. Pero lo voy a leer. Y dice, para los efectos de esta ley, se considera previsión social las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de trabajadores o de los socios o miembros de sociedades cooperativas, tendientes a la superación personal, física, social, económica o cultural, que les permita el mejoramiento de su calidad de vida y el de su familia. En ningún caso se considerará previsión social a las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores o de socios o miembros de sociedades cooperativas. ¿Se entendió? Te está diciendo, la previsión social es aquella que nosotros le otorgamos a los trabajadores para prever contingencias presentes o futuras que le ayuden al trabajador a la superación física, material, económica o cultural de ese trabajador. Y siempre y cuando se le entregan a los trabajadores o a los miembros de sociedades cooperativas. Muy bien, para, repito, contingencias presentes o futuras. Esa es previsión social. Y para mencionar algo, o sea, quiere decir que yo soy una empresa y en esa empresa quiero otorgarle prestaciones de previsión social a mis trabajadores. Sí, claro. Les diría, aquellos que son trabajadores tienen derecho a prestaciones mínimas de ley. Ustedes han escuchado eso. Cuando escuchan la radio, escuchan, ofrecemos prestaciones mínimas de ley. ¿Es correcto o no han escuchado eso? Es eso. Y entonces la pregunta que se hace el trabajador es, ¿cuáles son esas prestaciones mínimas de ley? Y entonces tú como contadora le dices, pues mira, las prestaciones mínimas de ley son gratificación anual. O sea, tienes derecho a 15 días de tu aguinaldo. Tienes derecho a 6 días por lo menos al cumplir un año para tener vacaciones 6 días y con un pago de una prima vacacional del 25%. Tienes derecho que si te obligan a trabajar el día domingo, o sea, te invitan a trabajar el día domingo, para que no se oiga feo, te invitan a trabajar el día domingo y te dan otro día de descanso, pues lo que tendrán que pagarte es una prima dominical que equivale al 25% de tu cuota diaria. Esas son tus prestaciones mínimas de ley. ¿Lo entendiste? Ok. Oiga, pero escuché que hay una empresa que está requiriendo trabajadores y dice que da prestaciones superiores a las de la ley. Da prestaciones superiores a las de la ley. O sea, en otras palabras, te da gratificación, te da prima vacacional, te da prima dominical. Sí, te las da. Pero además te da despensa. Además te da fondo de ahorro. Además te da ayuda para gastos de funeral. Además te da becas para tus hijos. Chihuahuas, pues eso ya me gustó. Bueno, esas prestaciones son superiores a los de la ley. Esas prestaciones que acabo de mencionar las podemos incluir en un plan de previsión social.
¿Cuáles, Conta? Las que te acabo de mencionar. ¿Cuáles? Otra vez. Despensa, fondo de ahorro, becas, ayuda de gastos de funeral. Esos 4 que te dije son prestaciones de previsión social que te está otorgando tu patrón. Ah, no son generales. No, te la está dando este patrón. Preguntas. Andrea, pregúnteme. Entonces, cuando los aseguran en el IMSS, ¿no es una prestación social? Es un derecho. Ah, ok. Yo tengo el derecho de que como trabajador, primero me inscriban en el IMSS. Segundo, me den el reparto de utilidades, el APTU. Ese es un derecho que yo tengo. No es una prestación que tú me das, es un derecho. ¿Vamos de acuerdo? Ustedes tienen, ¿qué derechos tienen ustedes? Perdón, ¿qué derechos tienen? ¿Tienen el derecho a la educación? ¿O es una prestación? No, es un derecho. ¿Tienes derecho a la seguridad social? Sí, es un derecho. ¿Tienes derecho a libre tránsito? Es un derecho. Muy bien. ¿Qué prestaciones? Vamos a llamarle ese concepto, pero no son, porque las prestaciones son las que les damos a los trabajadores. Y ustedes no son trabajadores. ¿Qué prestaciones les da la escuela? Becas. 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 No, eso es porque lo pagamos. O sea, ustedes tienen, repito, seguridad social. Ustedes tienen IMSS. Y tienen IMSS porque también lo pagan. No es gratis. Lo pagan. Creo que pagan 90 pesos, algo así, al cuatrimestre. Pero lo pagan, No es regalado. ¿Vamos bien? ¿Qué otra cosa me mencionó, perdón? Habló un joven, que ya no lo escuché bien. Eduardo, te escucho. Para que se envenenen ellos mismos. Es una prestación de previsión social. Es un bono, dijéramos, es una despensa, pero que esa despensa, repito, no es despensa. Les voy a decir por qué no es despensa. Dije yo que despensa, pero no es despensa. Porque cuando ellos, y tú me puedes aclarar, Eduardo, cuando les dan ese producto, esa prestación, no es despensa porque, repito, las despensas, permíteme tantito. Bueno. A ver, regreso. La despensa se debe otorgar de acuerdo a la ley en monedero electrónico. Monedero electrónico que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por lo tanto, Eduardo, los charritos que les dan, no creo que se los den en monedero electrónico. O sea, no les dan un monedero electrónico que autoriza la Secretaría de Hacienda, de las empresas que tiene autorizados la Secretaría de Hacienda, y dentro de ellos esté Quality. No está. ¿Vamos bien? Entonces, ¿un vale de despensa tiene que ser en cualquier establecimiento? No. Bien, buena pregunta, Andrea. A ver, Andrea, hace años, las empresas daban despensa y la daban en especie o en dinero. En especie, la empresa se encargaba de comprar víveres y a la hora que salía la persona de